Entonces, hola a todos los que nos estén viendo. Hoy día tenemos el tremendo honor de para el primer episodio de El Guatisapo Cuántico, este es el Guatisapo Cuántico, tener una tremenda artista con nosotros acá de invitado, que es Cristina de Carnero de Metal. Así que Cristina, si nos puedes contar un poco quién eres, qué es lo que haces y cómo terminaste acá conversando conmigo, sería bastante claro. Bueno, hola a todos y a todas las que nos estén viendo. Como dijo Andrés, mi nombre es Cristina, aunque odio que me digan así por si acaso, o Oh, lo sea, siento. pero tranqui. O sea, y respondo por Cristi, porque, o Cris incluso me dicen también, porque cuando me dicen Cristina pienso que la gente está enojada conmigo, es un trauma infantil que tengo gracias a mi mamá. Eh, soy artista visual, estudié arte en la academia, después hice un magíster en estéticas americanas, que es una rama de filosofía, y actualmente estoy con un emprendimiento que es Carnero de Metal, que en el fondo es una comunidad artística en el fondo lo que busca es generar, además de una empatía colectiva, diría yo, busca también que la gente se encuentre con sus propios potenciales artísticos, hablamos de arte, tenemos charlas, tenemos talleres gratis, hacemos tutoriales, también hago clases por Zoom. Ah, Ha bacán. sido súper rico en el fondo generar en la comunidad porque ha crecido bastante rápido, no me lo esperaba. Oh, tu canal ¿Qué me en pasa? Insta tienes cuánto, como 15.000, 16.000 suscriptores ya, es bastante, escaleta. Más o menos, sí, Sí, pero escaleta. o a lo mejor no es tanto, lo que me impresiona más es como que ha pasado poquito tiempo, han pasado 4 meses nomás, recién desde que empecemos Oh, con mira, Entonces, claro, pero espero que siga creciendo porque me he dado cuenta que a la gente le gusta, que le sirve, que se siente cómoda, que se sienten motivados y motivadas a también explorar sus propias capacidades y se ha armado un grupo súper rico donde más encima se tiran súper buena onda entre ellos y ellas. Así oh, que eso he qué visto mejor. igual, como que todas las Sí, chicas, bueno, tú haces talleres, pues, y he visto varias chicas que sí, suben sus obras y se las comentan entre ellas y todo, así que igual, súper bacán esa, que haya ese sí, o feedback sea, entre personas que están empezando, es súper importante igual. sí, hay mucha complicidad también encuentro porque también pasa que el 95% de mis seguidores son mujeres. Mm, Eh, entonces tienen su también, espacio ahí. sí, igual hay como un estigma donde como que mucha mujer junta, como que por ahí de repente son medias maliciosas, pero yo he Ah, notado ya, todo ya. lo contrario. Como Todo de lo cabuinera contrario. dices tú. Sí, todo lo contrario, Ah, porque en verdad se tiran para arriba entre ellas, se apoyan, se apañan, se siguen, se comentan, se han hecho amigas, incluso ahí comentándose las cosas de la vida. bacán. Así, ha sido bacán. Qué bueno eso, qué bueno eso. Bueno, como recomendación a todos los que nos estén viendo, si les gusta el arte, por favor vayan al canal de Cristina en Insta, de Cris en Insta, y vean el tema de los talleres, vean las obras de arte que tiene, son preciosas. También me he pegado una vuelta por la galería, muy bacanes. Hiciste hace poco un dibujo de Elvis, creo, ¿no? Esto, muy bueno, una pintura. Sí, ese fue un regalo para el marido de una de mis mejores amigas. ¿Te puedo confesar algo? Siempre he encontrado extraño como tener rostros de gente como en gigante en la ¿Conocido? casa. Así como, no, de O gente en rostro general, en como general. como que me perturba un poco, así, onda, tener como a Jesús mirándote así mientras duermes en la noche, igual me sería raro. Sí, puede ser. Oye, pero tú también tenías un cuadro muy lindo atrás tuyo. ¿Ese de Me dónde es? encanta. Un regalo de mi madre, encuentro que tiene muy buen gusto mi vieja. Le Oye, gusta pero está igual, muy lindo. Me oh, es encanta. sobrecargadísimo. De hecho, es mi cuadro como de alucinógenos. Cuando tomo alucinógenos me gusta pararme a Mira, contemplar el cuadro. Sí, un buen viaje siempre. Bueno, oye, de hecho, igual eso, ¿o no? ¿cómo? Igual de repente no te vayas así como en la mala, porque igual está súper sobrecargado el cuadro. Oh, sobrecargadísimo. Pero si lo ves como de cerca, está sobrecargado, pero en un sentido como de felicidad. De hecho, si lo miras como más en En detalle, como detalle. que todos los monitos están sonriendo, igual hay como monitos de Ah, garabato. ¿ya? Entonces, yo creo que es un poco como al revés. De hecho, cuando amigos se están como yendo mal o algo, igual los pongo que viene un ratito, les pongo música o algo y ya y empiezan a sonreír de nuevo y todo. Ah, ya, genial, genial. Y bueno, eso entonces. Muchas gracias. Voy a aprovechar de presentarme yo también antes de que empecemos con el tema a full.
Yo me llamo Andrés, tengo el canal de Bajo Presupuesto Científico, lo empecé hace un tiempo igual. En realidad el canal lo empecé porque me estaba haciendo unas ayudantías en la U y ahora que empezaron como las clases online y todo, igual tenía que hacerles clases a los cabros. Entonces, en vez de estar respondiendo 40 veces la misma pregunta, mejor les hago un video con toda la cosa al tiro y que lo vean cuantas veces quieran. Y así empezó todo en realidad. Y me terminó gustando, porque aparte siento que he aprendido mucho de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estaba haciendo identidades de ramos que yo ya había dado y me había ido relativamente bien, pero mientras hacía los videos, esto no lo vi nunca, así, estaba ni idea que era así, o sea, de verdad siento que me ha servido. Y eso también se lo recomendaría a todas las personas que estudien cualquier rama. El conocimiento cada cierto tiempo siempre es bueno volver a las bases, volver a releer las cosas, volver, si tienen los apuntes del colegio, de la U, lo que sea, volver a leerlo igual. Siempre es buena idea. Oye, qué buena, qué bacán. Y eso, me gusta la ciencia. Soy químico, o sea, estoy estudiando para ser químico. Estoy entregando la tesis de licenciatura ahora. Me queda después el próximo año. Y ya estaría listo. Te queda un año más nomás. Me quedaría un año más. Si todo sale bien. Sí, no, va a salir bien, va a salir bien. No, es que igual, por ejemplo, hay ramos que son prácticos, pero por el tema también de la pandemia están los laboratorios cerrados y todo, entonces ese tipo de ramos me lo han estado pateando este semestre, pues, y no sé cómo lo van a hacer al final. No, ha sido heavy. O sea, yo Mm. te comentaba anteriormente cuando nos estábamos conociendo que mi viejo es bioquímico y también Ah, sí, tiene pues su... sí, sí me dijiste. Están en la misma, me imagino. Sí, y recién ahora, en diciembre van a volver presencial al laboratorio, porque también ellos tienen montones de proyectos Tienen sus parados. proyectos, sí, pues. Sí, Igual, en el caso de lo relacionado con biología, sobre todo si se estudian como organismos vivos, es todavía más compleja el tema. Que yo al menos sí, puedo dejar la muestra en el refri ya cuanto quiera y por último va a estar ahí más helada nomás, pero los bichitos se mueren. sí, pues no, así ha sido todo un caos, todo un caos. Así que tu padre es científico. ¿Tu madre qué hace? No, mi vieja, ella trabaja en turismo Ya, y son pueblos opuestos. Ellos me han enseñado ámbitos de la vida totalmente diferentes. entiendo. Sí. Mi viejo es como así, un científico loco, típico estándar de científico loco, súper cuadrado, súper rígido. Mi mamá nada que ver, mi mamá es un alma salvaje, así como que disfruta la vida intensamente, mucho más espiritual, o sea, bueno, en todo caso están divorciados, porque yo creo que de repente esas Demasiado distinta la... son irreconciliables, pero se llevan súper bien, así que bacán. Ah, Creo ya, que eso es lo importante, sí, eso es el... sí, de todas Mm, maneras, o sea, súper bien. Creo que fue mejor para los tres. Yo soy hija única. qué bacán Además, eso. me toca absorber de ellos todo. Creo que ellos dos me han hecho ser la persona más integral que he podido ser. Qué Como para bacán no eso, tener... sí, que te hayan entregado esas miradas en conjunto. Así. Y que las hayas podido Sí, integrar bien igual. Igual que bueno que se sí, lleven bien después de haberse separado, creo que es muy raro. Aunque sí creo que últimamente es más normal que antes. Como que antes creo que las parejas se separaban y se odiaban de por vida. Así. Pero ahora creo que es cada vez más común, entre comillas, que hay un trato como de amigos después de... sí, aparte que igual somos una familia tan chiquita, pues somos solamente los tres. Entonces, como que si se pelean Ah, todos, igual como ni que las tíos, parejas... nada. No, todos sus hermanos y hermanas están fuera de Chile, así que acá en el país Ah, somos... ya, vale. ¿Y el tema del arte lo sacaste entonces de tu mamá? ¿Ya te lo inculcó? ¿O siempre te gustó el arte por tu cuenta nomás? Eh, Mi bisabuela por parte paterna era artista, o Ah, sea, ya. era compositora, era pintora. Yo creo que por ahí viene la rama más fuerte, por el lado paterno. Mi viejo Ya. también, cuando yo era chica, era mi viejo el que me ayudaba con las cosas de arte. Mi papá dibujaba acá, Bueno, solamente que nunca lo explotó porque se fue solamente al lado científico. ya. Pero, Oh, suele pero pasar igual, sí, una pena. pero la motivación de estudiar arte, así como meterme en la academia y todo eso, obviamente fue de los dos. Los dos me incentivaron a que estudiara lo que yo quería. De hecho, Ya. a mí me da miedo estudiar arte. Ah, De además. hecho, cuando yo di la PSU, quedé en arte y todo eso y no entré por miedo, porque dije, no, me voy a morir pobre, voy a estar debajo de un puente Y todos los que le terrible. preguntáis, ¿qué te decía la gente cuando les contáis? Lo mismo, así. Eh, ¿Estáis segura?
O sea, como que en verdad no, yo era la única que dudaba, porque todo el mundo decía como, ¿qué más vas a hacer si no es el arte? Como que todos Ah, tenían ya, súper que era para mí. Y entonces yo dije, no, me voy a meter a estudiar diseño gráfico porque a lo mejor ahí tengo un poco más de campo laboral. Lo odié. Me ya, salí a los 2 meses, me salí a los 2 meses, no resistí más. Y ahí esperé un año para meterme a arte otra vez, o sea, para meterme definitivamente a arte, y ahí sí me di cuenta que estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. bacán. ¿Se siente rico eso? Sí. Como sentir que estás haciendo no solo lo que te gusta, sino lo que debieses Lo que- estar haciendo. sí, de todas maneras, o sea, como Claro. una sensación más significativa, más de sentido a lo mejor también. Mm, bacán. Ya, pues. Yo creo que va siendo momento antes de que quede demasiado pelmazo para poder hablar cosas profundas, intensas. Empecemos con los temas, si te parece. Ya, pues. El tema Empecemos de hoy nosotros, día era el color, justamente. justamente. Ya, pues yo voy a partir voy a poner de mi cosecha entonces primero en este tema del color. Por favor. Eh, Empecemos así como viendo qué significa el color en el mundo del arte, como cuál es la significancia, cuál es el peso del tema del color. Eh, Igualmente el color está súper relacionado con los pintores, con la pintura, porque obviamente hay varias disciplinas en el arte. Está la escultura, está el grabado, está el dibujo, está la fotografía, pero obviamente en ninguna de estas disciplinas el color es tan importante como lo es en el ámbito pictórico, en la pintura. Y para bien o para mal, la pintura igual ha sido probablemente una de las disciplinas más importantes de la historia del arte porque es lo que más queda finalmente. Igual, ponte tú, incluso en la misma academia, como que todas las otras disciplinas están un poco más relegadas y la pintura sigue siendo la más tradicional por excelencia. Ya. Entonces, respecto a eso, el color vendría siendo como la materia prima de toda esta disciplina, de lo pictórico, de la pasta, los pigmentos, etc. Y eso ha hecho que también los colores, los distintos colores, tengan también su propia historia dentro de esta gran historia que es la historia del arte. Yo quería hablar hoy día en específico de dos cositas. Uno, que lo que es la teoría del color, como la importancia que tiene en la academia, y otro, ya meternos más de lleno en la historia de los pigmentos. Yo quería comenzar contando algo que me parece alucinante que todavía siga vigente, y es que hace muchos años atrás, te estoy hablando no sé, 1950 puede ser, un artista que se llama Joseph Albers inventó un curso, un ramo, que en el fondo es color. El ramo se llama color, así tal cual. Y ese es el mismo ramo que hasta el día de hoy en la Escuela de Arte enseñan. Tal cual enseñaban en la Bauhaus en Alemania Hace antiguamente. 70 años, ya. O sea, se sigue enseñando de exactamente la misma forma. Mi profesor, el que me hizo mi clases de color, fue alumno de Joseph Albers. O sea, así de Ah, ya, antiguo. se las sabía de memoria. O sea, era calcado el curso. Y en este curso de color, ¿cómo lo hacíamos? Trabajábamos con papeles de color. Papeles lustres, papeles de cartulina, pantones, de estos típicos papeles que están en el home center como muestrarios de color. La idea era copiar una enorme cantidad de papeles de color. Enorme cantidad de papeles de color. Y con estos papeles de colores se tenían que hacer distintos ejercicios. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea del curso era probarnos a nosotros mismos cómo la percepción del color es súper individual. Tiene que ver más bien con nuestro ojo que con el pigmento en sí o con la materia en sí misma. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejercicios eran encontrar 3 tipos distintos de rojo, juntar estos papeles de colores con otros colores para hacer que se vean más brillantes, más opacos, más vibrantes, más intensos. En el fondo era la interacción del color lo que importaba. De hecho, el libro del Joseph Albers se llama La interacción del color. Entonces, en este ramo, que es el primer ramo que uno tiene entrando a la escuela de arte, así de ¿El fundamental primero, y primero? el primero, el ¿Cuántos primer ramos tienes ramo, el primer año en arte? Así como... creo que son 6, una cosa así. Ah, ya, pero color es como el base de la carrera, Color porque me de imagino que igual base. tienen ramos que no son directamente de arte. O sea, ponte tú, tú tenés pintura, grabado, dibujo, escultura, los ramos teóricos, los ramos religiosos, en mi caso, por haber estudiado en la pontificia, pero color es el primer ramo al cual tú te enfrentas llegando a la escuela de arte.
Y más encima, este ramo que se enseña igual como se enseñaba en el siglo pasado. Entonces, en el fondo, igual yo creo que somos muy inmaduros para entender como la profundidad real del ramo. Ojo, porque yo Ya. después, muchos años después, 5 años después, fui ayudante de este ramo de color y lo percibí de una manera totalmente distinta. O sea, lo Ah, que ya. te pasó a ti un poco ahora, Sí, sí, sí. haciendo de Además. nuevo la ayudantía, me pasó lo mismo a mí con este ramo. O sea, en el fondo, la manipulación del color para que las personas perciban cosas distintas, creo que es una maestría, es una magia, y también tiene mucho que ver con nuestra psicología incluso, cómo el color afecta efectivamente nuestra psicología y nuestra capacidad de comprender o aprehender las cosas. Por ejemplo, creo que lo habíamos hablado un poquito nosotros dos, el tema del marketing incluso. Oh, sí, 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 sí. ¿Te acordáis esto de que de repente la gente piensa que porque algunas cosas vienen envasadas con negro y letras doradas, la cuestión es premium Es y puede ser bacán, basura, sí, po, pero es además. premium? O así también un sinfín de marcas que utilizan, por supuesto, gente que es entendida en el tema del color para poder también impactar en los usuarios o en los consumidores de maneras específicas. O sea, realmente el color es como una estructura súper fundamental respecto porque, por ejemplo, una pintura en su estructura de dibujo puede ser fantástica, pero si los colores a lo mejor te causan un rechazo, nunca vas a poder estar horas y horas contemplando esa pintura. O sea, hay artistas a lo largo de su vida que se dedicaron única y exclusivamente al tema del color, no de la forma. Por ejemplo, Claro. hay un artista que se llama Rothko, que él estaba ya, pero en una volada así como ya alucinada con el color. Él incluso tiene una capilla del color, donde son cuadros de gigante formato, de negros absolutos o de colores violetas, simplemente porque el gallo tenía casi una religión, o sea, tenía una relación religiosa con los colores, porque Claro. él sentía que veía más allá de las formas y se comunicaba directamente con el color. Entonces, realmente yo creo que es sin duda una base estructural importantísima, muy difícil de dominar también, porque incluso hoy en día existe también una búsqueda hay una moda dentro del arte que es el tema de las paletas de colores. Hay Ah, páginas ya. dedicadas a generar paletas de colores y armonías de colores para la gente como más aficionada que quiere pintar y no sabe bien cómo combinarlos. Hay como una moda, sobre todo en estas cosas tipo Pinterest o Instagram, que es como aesthetic, como las estéticas de los colores. Es como un nicho ahí que me llama bastante la atención, pero que tiene esa reminiscencia en el fondo de aferrarse al color para buscar como un bienestar más bien perceptivo. Pero Disculpa, a mí, sí, en ese caso, te quería hacer una pregunta antes, pero está pegadísimo, lo siento. Muy buena tu explicación, Natalia, está muy entretenido. Entonces, tú me dices que el color sí puede influenciarnos a la hora de tomar decisiones, sí, de pero todas ahí maneras. tengo una duda si es que es derechamente el color o tiene que ser la combinación de colores o el contexto del color. Me refiero, no sé si me hago entender. Sí, yo creo que puede ser un único color en todo caso el que puede influenciar, Ah, ya. sin duda. O sea, por ejemplo, para decirte una cosa mucho más aterrizada, mucho más mundana, me ha pasado que hay personas que conozco que, por ejemplo, entran a una casa, que la casa puede ser maravillosa, pero porque está pintada de un color en específico les causa rechazo. Oh, Y esa misma me casa, pasa. ¿cierto? Y ese mismo espacio pintado de otro color es una cosa totalmente distinta. Y solamente cambió el color, nada más, Oh, no cambió nada más. muy buen ejemplo, no, nunca me había ¿Cachai? percatado, me ha pasado, pero no me había percatado de eso. Cuático. Incluso pasa, por ejemplo, en instituciones, o sea, por ejemplo, los hospitales, los colores de los hospitales también están ahí, no precisamente para causar en la gente que se quieran quedar, ¿cachai? Lo mismo pasa en otros aspectos ya más como de luz y de sombra, por ejemplo, restaurantes como McDonald's, donde Mm, también están pensados para que la gente no se quede mucho rato, sino que sea todo como una cuestión súper fugaz. También ahí los colores actúan de manera que no sea tolerable mucho rato. ya. Pero puede ser la incidencia de un único color el que cambie nuestra percepción totalmente. Ahora, hay un tema aquí respecto a la percepción del color, de cuando nosotros nos enseñan color y todo eso, nosotros nos enseñan sobre matices, intensidades, valores, etc.
Pero hay un tema que aquí yo te paso la pelota a ti, porque nosotros igual nos explican, ciertamente, que el color obviamente tiene que ver con también cómo nuestro ojo lo percibe, cómo percibe esas actitudes. Claro. Así que aquí yo te pimponeo Ya, pues, para bacán. que nos expliques a todos, y a mí también, el color, pero visto desde tu área, desde tu nicho. Ya, pues. A ver, creo que lo primero que hay que decir respecto al color, porque bueno, esta parte va a ser más que nada física, es qué es lo que está pasando cuando estamos viendo un color. O sea, ¿por qué, por ejemplo, podemos ver los colores de las cosas que tenemos al frente, pero no las cosas que están como en mi nuca, por dar un ejemplo burdo? Pero es una pregunta válida y es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la idea, la primera idea cierta es que el color se transmite, entre comillas, en línea recta, ¿cierto? Por eso yo puedo ver lo que está al frente mío, pero no lo que está curvado o lo que está hacia atrás. Para eso yo les tenía una pequeña presentación. Dame un momento. Para mostrar bien el tema del color y de la luz. Ahora vamos a hablar específicamente de un tema que es el electromagnetismo. No sé si has escuchado hablar alguna vez de electromagnetismo, de electromagnético. Lo he escuchado, por supuesto, pero sí, si me pides explicarlo, me vaya a dejar como en vergüenza, obviamente. No, tranquila, si no hay vergüenza en no saber algo. Si yo no me avergüenzo en decir que no sé absolutamente nada del color, probablemente me han manipulado todas estas veces mostrándome guayitas lindas y no me he dado cuenta. Pero bueno, el tema del electromagnetismo se trata de... estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, yo te ¿Ustedes veo la ven? pantalla. Bacán, genial. El tema del color se trata básicamente de la luz. Cuando nosotros hablamos de color tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de luz y de tipos de luz, de formas de luz. Entonces, la primera pregunta como lógica sería en ese caso, voy a ver si te puedo agrandar un poquito la imagen. Eso, bacán, ahí sí. La primera pregunta sería en ese caso, entonces, bueno, ¿qué es la luz? Uh-huh. Bueno, Ahí sí. la luz se entiende en física como una propagación de energía a través del espacio. En el universo tenemos muchos tipos de energía. Tenemos energía, por ejemplo, energía química, cuando explota una bomba, tenemos energía mecánica, cuando estamos moviendo cosas, tenemos energía electromagnética, cuando, por ejemplo, tenemos ondas de radio, tenemos luz, tenemos el sol que nos está lanzando en este momento energía electromagnética. Entonces, cuando nosotros tenemos propagaciones de energía a través del espacio, sea cual sea el tipo de energía, la idea general es esa, hablamos de una onda, para que la gente entonces entienda qué es una onda, es una propagación de energía a través del espacio. La luz es un tipo de onda, es un tipo de propagación de energía a través del espacio. Y ese tipo de propagación es lo que se conoce como electromagnetismo electromagnético. ¿Por qué electromagnético? Porque es el tipo de energía que está asociada a las cosas eléctricas y a las cosas magnéticas. De ahí la palabra electromagnetismo. Antes se consideraba que las cosas eléctricas y las cosas magnéticas son dos fenómenos separados, ¿sí? O sea, uno piensa como en cargas eléctricas y en campos magnéticos. Pero Uh-huh. después fue con los experimentos de un inglés que se llama Faraday, que es probablemente uno de los mayores científicos que haya tenido la historia y está muy infravalorado. Caché que el loco no sabía nada, nada de matemáticas, pero absolutamente nada de matemáticas, lo cual para un científico es muy raro, así es como que tú digas, el weón pintaba genial, pero no sabía lo que eran los colores. ¿Cachai? Es, Ya. es raro, así. Pero el loco ideó y mostró experimentalmente el concepto de campo. El primer experimento que se tuvo en ciencia para demostrar la existencia de los campos, que él en ese momento solamente lo pensaba como una acción a distancia o algo así, eh, fue un experimento suyo, que fue poniendo lijaduras de fierro, como limaduras de fierro, así delgaditas, sobre un papel y abajo tú pones un imán. Y si vas moviendo un poco, te vas a ir dando cuenta que las limaduras se van alineando con ciertas líneas, como que forman las líneas. Esas son las líneas de campo. Entonces, cuando en ciencia hablamos de líneas de campo, estamos refiriéndonos de la forma que toma esa propagación a través del espacio, hacia dónde se puede ir. Uh-huh. ¿Vale? No sé si se entiende. Recuerda que estoy Sí, medio alterado de conciencia, así que si voy muy rápido o algo así, igual aviso. no, yo por lo general también soy súper rápida, así que te sigo perfecto. Ya, bacán, genial.
Bueno, entonces, ¿qué es la luz? La luz es simplemente una onda electromagnética. Y ahora lo único que nos queda por entender es cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Como les dije, son dos fenómenos unidos, que son el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético, y se propagan en el espacio de esa forma. Tiene una dirección de propagación y en cierto momento vamos a tener altos y bajos de cada uno de los campos. Van los dos oscilando. En un momento tenemos completo el campo magnético, por decirlo así, y en el otro momento tenemos completa la carga eléctrica. Y va oscilando a través del espacio, ¿vale? Todas las cosas que tienen carga y todas las cosas que tienen campos magnéticos interactúan mediante ondas electromagnéticas, interactúan mediante los campos magnéticos. Ahora las ondas tienen ciertas propiedades como generales. O sea, si tú me dices, por ejemplo, dame una propiedad general de una pelota, tú probablemente me vas a decir, no sé, es redonda, es una esfera. De las ondas podemos decir cosas similares, podemos decir cómo es su propagación, por ejemplo, de qué forma se propaga una onda, y para eso definimos algunas cosas. Primero es la longitud de onda. La longitud de onda nos dice qué tan largo son estas vueltitas de acá. Cuánto espacio hay entre el inicio de mi onda y el final de mi primer paquete de esa onda. ¿Ya? Lo otro importante es la velocidad de propagación y lo más importante es la frecuencia. La frecuencia es lo más importante porque la frecuencia está directamente relacionada a la energía. Una alta frecuencia te está indicando normalmente una alta energía. ¿Cómo se explica la frecuencia? La frecuencia es la diferencia energética de voy a golpear con la misma fuerza en cada momento. Baja frecuencia, baja energía. En el segundo caso, tenemos, si tú escuchas que hay más energía, se siente mucho más rápido el ta, 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 a pesar de que yo estoy ejerciendo la misma fuerza. En ese momento lo único que cambió fue la frecuencia, entre comillas, de la onda. ¿Vale? Como para que se entienda más o menos. Entonces, cuando hablamos de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, son ondas que nos están llegando, muchas de esas ondas por segundo, muchas de alta energía, muchas, todo el rato. ¿Ya? Perfecto. Vale. Entonces, ahora que ya sabemos qué es una onda electromagnética, podemos responder qué es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la forma en que nosotros llamamos al conjunto de todas las posibles formas de luz que tiene el universo. ¿Ya? ¿Ya? Posibles formas de luz, ok. Posibles formas de luz. Y con formas de luz me refiero a posibles energías de la luz. Porque la luz siempre va a ser una partícula que es el fotón o la onda electromagnética. Son dos formas de ver la equivalente, ¿vale? Después voy a explicar el tema de los fotones un poco más en detalle. Entonces, ¿a qué nos referimos con el espectro magnético? El conjunto de todas las ondas posibles. Por ejemplo, si nos vamos a extremos de frecuencia baja, veamos por ejemplo acá en el lado rojo, vemos que tenemos altas longitudes de onda. Esta onda es muy larga, ¿cierto? Tenemos baja frecuencia, 10 elevado a 4, como 10.000 golpes por segundo, ¿vale? Eso es baja frecuencia para la luz. Tenemos un fenómeno de baja energía. Nos vamos al otro lado del espectro, vamos a 10 elevado a 20, eso es un 10 seguido de 20 ceros, de golpes por segundo, de golpes de energía electromagnética por segundo contra tu mano, contra lo que sea, ahí ya tenemos un efecto de muy alta energía. Por ejemplo, ejemplo de ese efecto son los rayos gamma, son los fotones de más alta energía que conocemos, que son, por ejemplo, responsables de parte de la radiación cuando tenemos fenómenos radioactivos en los núcleos. Los rayos X también están en el lado de la alta energía y los rayos ultravioletas también están en el lado de la alta energía. 10 elevado a 16 golpes por segundo, es mucho. Por eso es peligroso, por ejemplo, ir al sol sin bloqueador y todo eso. Es justamente porque nos estamos exponiendo a algo que no vemos, que es la luz ultravioleta, pero que sí lleva mucha energía y sí afecta a nuestras células. Ajá. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué es peligroso para los seres vivos la radiación en general? Porque la luz, como es la forma de interaccionar de las cosas con carga, puede romper los enlaces químicos, puede romper tus moléculas, puede romper partes de tu ADN, si choca con algo de tu ADN, puede romper partes de las membranas de tu célula, etc. Oye, tengo una pregunta que a lo mejor Dime. puede ser súper tonta. No, dale. Pero si los rayos X están en esta frecuencia que es súper alta, que decís tú que puede incluso romper parte de nuestras moléculas o nuestro ADN, ¿por qué, ponte tú, cuando nos vamos a hacer radiografías, el tipo que hace la radiografía se protege así como detrás casi de un búnker y uno está ahí expuesto a la radiografía? ¿Es porque
el corto tiempo de exposición no nos va a causar daño. Exactamente. En realidad, te iba a decir que era un invento de las farmacéuticas para enfermarnos, pero tu respuesta me gustó más, así que sí, es por el tiempo de exposición. La verdad es que el tiempo de exposición está, cuando tú calculas como el daño al material biológico que va a tener un organismo, porque se puede calcular, aproximadamente, claro, el tiempo es una de las variables directas, o sea, el daño es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que tú estás recibiendo los palmazos. Si, no sé, Perfecto. estamos peleando o algo así, ya, y tú me pegas un charchazo, me va a doler por el rato, no va a ser tanto. Pero si estás 24 horas seguidas pegándome cachetazos, probablemente ya me rompas la mandíbula o algo por el estilo. En el caso de las personas que están ahí todo el día recibiendo daño genético, porque al final es eso, están todo el día recibiendo daño a sus células, tienen que protegerse justamente para minimizar eso. Y se pueden Perfecto. proteger efectivamente, por ejemplo, detrás de las paredes. Las cosas con espesor o la distancia también que tú tienes de la fuente de emisión también afecta bastante el tiempo del daño que puede recibir tu célula o tejido frente a radiación. Perfecto. Buena pregunta en todo caso. Ah, bueno, y también por eso no es recomendable tomarse rayos X todos los días. Hay gente que, no sé, se hace como la enferma o cree que está enferma o que tiene algo y le da como que no, tengo tal hueá rota así y le Lo pide casi pondría. al médico, necesito rayos, necesito rayos. No es buena idea tampoco. No, sí, los hipocondríacos, la gente Claro, que ama estar en los hospitales. amo el hospital. Aunque los colores estén... ¿Cuál es el color del hospital? ¿O por qué me decías que los colores están como para que uno se quiera ir? ¿Como qué colores te provocan O eso? sea, depende mucho, porque por ejemplo, si te fijáis en neonatología o en las pediatrías o cosas así, obviamente ocupan colores y cositas como mucho más amigables, a lo mejor es más colores amarillos, más vivos, pero en las urgencias, ponte tú, o sea, más encima, también el color está súper ligado al tipo de luz que se usa. Mm, Por alguna razón la luz blanca o estos tubos fluorescentes al ser humano le molestan mucho mm. cuando es durante mucho tiempo, como que reaccionamos mejor ante luces más cálidas. No sé si tú a lo mejor tendrás una hipótesis ahí de por qué L. será que reaccionamos mejor a las luces cálidas, pero todos estos lugares usan luces blancas que hacen que no nos sintamos cómodos durante mucho tiempo. Ya. No, no sé eso. O sea, efectivamente me molestan las luces, pero es porque soy como fotosensible. No Por pensé que era sensibilidad. algo para todos. Ya, mira, Oye, y acá y te quería hacer otra pregunta, dime. porque acá en la barrita de las frecuencias que estábamos viendo, veo obviamente el extremo rojo, el extremo violeta y entre medio amarillo, verde, azul, etc. Yo quería preguntarte si entonces eso significa que los colores todos tienen su longitud de onda específico. Exactamente. De hecho, había pasado la diapo sin decir eso, se me había olvidado. Así que gracias por recordarme. Efectivamente, si vemos ahora bien el espectro, nos vamos a dar cuenta de que los colores que nosotros conocemos aparecen y están justamente en esta parte de acá. El ser humano tiene por naturaleza un receptor de radiofrecuencias que es el ojo, Ajá, pero no es un receptor universal. Solamente las percibe en cierto rango de longitud de onda. Por eso nosotros vemos los colores desde este como medio rojito hasta el más o menos violeta, pero más allá de eso ya no tenemos como, no lo percibimos con los ojos. ¿Sí? O sea, después de cierta cantidad de radiación, por ejemplo, todo ya es como mirar al sol. O sea, que tú estés viendo una hueá de rayos X así fijo a que estés mirando el sol, te va a quemar los ojos igual. ¿Sí? No vas a notar una diferencia, no vas a poder diferenciar una longitud de onda de la otra. perfecto. No es buena idea hacer el experimento, sí, para las almas científicas que estén viendo esto, no, por favor, no lo intenten. Vale, entonces, como tú bien decías, cada color que nosotros conocemos tiene su longitud de onda característica. Y lo interesante es que la luz al incidir en un objeto pueden ocurrir dos cosas al incidir sobre materia. Es absorbida o es reflejada. Ajá, Normalmente pasan las dos cosas. O sea, parte de la luz es absorbida y parte de la luz es reflejada. Nosotros lo que vemos siempre es el color complementario al color que se está absorbiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que se ve azul, ese objeto en realidad está absorbiendo energía en la porción roja de las longitudes de onda de nuestro espectro visible.
Oye, qué interesante, no tenía idea. Lolo. También, por ejemplo, las plantas tienen un pigmento que es un momento, la clorofila. Todos han Ajá. oído hablar, creo, de la clorofila. Y la clorofila tiene la particularidad de que se ve verde porque absorbe en una región del rojo. Y esa es justo la región de energía del rojo, la que absorbe el nivel de energía necesario para producir cierta reacción química, que es la que produce la fotosíntesis. O sea, las plantas evolucionaron para que su color les permita absorber exactamente la longitud de onda necesaria para ellas poder producir su propio alimento. Maravilloso. Maravilloso. Jaque mate ateos. ¿Qué quieres que diga? Ya. No me voy a adelantar. Dele nomás. ¿Me vas a pasar la pelota a mí? Sí, yo creo que te toca. ¿Nos ibas a contar algo respecto a los pigmentos? Me parece también. Sí, voy a hablar de los pigmentos. Como ya vimos entonces, como nos contaste tú, que cada color tiene su frecuencia, su longitud, etc. Yo quería hablar hoy día brevemente de la historia como de los pigmentos, de cómo obteníamos los pigmentos antiguamente. Esto yo lo hablé en un live, pero igual va a ser la versión mejorada, creo yo. Y tiene que ver con antiguamente, hace 10.000 años atrás, estamos hablando ya cavernas, cuevas, etcétera. El ser humano en el fondo logró sacar pigmentos vegetales, machacando plantas, machacando tipos de arcillas, de tierra, logrando barro, pero en el fondo colores más o menos rojizos, terrosos, por ahí, sobre todo rojo. Ese fue como el primer acercamiento del ser humano a los pigmentos, pero los pigmentos para poder usarlos para dejar huellas pictóricas, por supuesto. Después, mucho tiempo después, en el 6000 antes de Cristo aproximadamente, pasa algo súper interesante, que es que los egipcios empiezan a hacer sus experimentos científicos para poder sacar pigmentos más difíciles de conseguir, porque obviamente los más fáciles de conseguir iban a ser los amarillos, los tierra, los rojos, porque pueden sacarse de cosas vegetales, o de barros, o de arcillas. Pero los egipcios comienzan a hacer sus experimentos un poco más avanzados para lograr sacar los colores azules. Y de hecho, lo que yo quería hablar hoy día es de 4 tipos de azules por lo mismo, porque creo que a lo largo de la historia del arte y de la humanidad, el azul ha sido un color... ¿Así importante? Ha sido súper importante, ha sido muy importante, pero tiene que ver también por este aspecto espiritual del ser humano primitivo, que recordemos que Con el el cielo, ser humano ¿no? por el cielo y por el mar, o sea, en el fondo, Sí. todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, es decir, todo lo que está relacionado con lo celestial, porque hasta el momento el ser humano, el dominio del ser humano es la tierra, es el campo, y de ahí sacó sus primeros pigmentos de la tierra, pero a lo más difícil de llegar siempre ha sido o a las profundidades del océano o a las alturas del cielo. Entonces, el color azul representa intrínsecamente esa relación un poco más espiritual del ser humano primitivo con los colores. Por eso es un color que es tan importante y tiene tantas variantes. O sea, hoy en día tenemos infinitos colores. O sea, hace poco se siguen descubriendo más colores aún, obviamente de forma química. Pero vuelvo atrás un poco en el tema de cómo el ser humano hacía sus pigmentos. Y ya en la época del Renacimiento, la forma más popular de pintar era tener el pigmento machacado, es decir, ya en esa época, el Renacimiento, año 1500 por ahí, ya se sacaban pigmentos de minerales, de cochinillas, de animales, de tierra, etc. Había una gama mucho más variada de colores, pero se seguían mezclando de manera rudimentaria, es decir, en la época de la Edad Media, incluso voy más atrás, se pintaba el temple, que era con clara de huevo mezclando con el pigmento para poder pintar sobre yeso fresco o también sobre madera. Se pintó durante 1000 años de esa manera. Durante 1000 años se pintó con clara de huevo. Después me salto al año 1800, cuando empiezan las vanguardias, cuando comienza el impresionismo. Eso es únicamente gracias a la tecnología que en el momento ocurrió, que permitió que los pigmentos, en vez de venir por separados, donde el artista tenía que preparar sus pigmentos de manera súper artesanal, apareció el tubo de aluminio, el tubo de metal, que contenía los pigmentos ya preparados, y ese fue así como el boom donde todo cambió, donde los pintores pudieron salir al exterior
donde comenzó el impresionismo justamente, pintar al aire libre. O sea, también obviamente la tecnología viene súper de la mano de los colores para hacer explotar en el fondo las vanguardias del arte. Respecto a eso, quería hablar hoy día sobre 4 tipos de azul distintos. Voy a irme primero al más preciado de todos, al que fue más caro incluso que el oro, que fue el ¿En azul serio? ultramar, más caro que el oro. De Cuático. hecho, Miguel Ángel dejó algunas obras sin terminar justamente porque no pudo comprar azul ultramar. Oye, ¿te hago una consulta? Sí, Es que me dejaste un poco metido porque, claro, en la producción industrial de pintura, así como para tú ir a comprarte una pintura a la tienda, claro, fue tardía, pero entonces antes cada artista tenía que saber preparar cada pigmento conocido. o sea, o tenía un asistente que se lo preparaba, igual hubo un Ah, ya, periodo donde se vendía, ponte tú en tiendas pigmento, pero se vendía en bolsitas de cuero de chancho o cuero de animal, que ya. estas explotaban de repente, se salía toda la pintura, se secaba y quedaba simplemente una pelota. Entonces Mm. era súper poco conveniente. Pero efectivamente cada artista tenía y sabía, por lo general, preparar sus propios pigmentos, pero eso los obligaba a trabajar siempre dentro del taller. Ya entiendo. Siempre dentro del taller, porque se requerían muchas cosas, los aglutinantes, los pigmentos, las cajitas, los frascos, era mucha parafernalia para poder empezar a pintar. Mm. Por eso, con la llegada de los tubos, esto se vuelve de bolsillo y la gente puede empezar a salir a pintar afuera. Y por eso es posible también el impresionismo, que el impresionismo es una de las vanguardias donde el artista en el fondo pinta la impresión del momento, no pinta ya más en el taller, pinta afuera. Ese es el gran avance tecnológico, un tubo. Ese es el gran avance tecnológico, un tubo. Eh, Suena muy insignificante, pero cambió la historia del arte. Entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, al azul ultramar. Vuelvo al azul ultramar. Este pigmento viene de la piedra semipreciosa que es el lapislázuli, de la cual nosotros en Chile tenemos un montón, pero que en esa época, donde en el medioevo nadie conocía Chile, claramente, y la única fuente de lapislázuli en aquella época eran una cordillera en Afganistán. El azul Mm. ultramar se llama así porque viene más allá del mar. En el fondo, igual convengamos que la historia del arte es súper eurocentrista, por Ya. supuesto. Entonces, como que, obviamente a lo mejor el azul ultramar no era tan caro en Afganistán, ¿cachai? Ya. Pero no había grandes artistas conocidos en la historia del arte en ese momento en Afganistán. Entonces llegaban a los puertos de Venecia, a los puertos de Italia, llegaban de Afganistán, era súper difícil de conseguir porque más encima el proceso para lograr el azul ultramar de pulverizar la piedra, sacar los excedentes que tuviese el lapislázuli y lograr un azul completamente puro, era complejo, era carísimo y por lo mismo se reservaba el uso de esta pintura esencialmente para cosas religiosas y específicamente para el manto de la Virgen. O sea, el manto de la Virgen María era de azul ultramar Ah, liso. esas pinturas renacentistas son la Virgen, las mujeres que Las del pintan en medioevo, azul. las medievales. Esas son la Ah, Virgen. Siempre que veamos una mujer con un manto azul, es la Virgen, pero y ahí está. O sea, no es como que usáramos el azul para pintar el cielo. No. ya. Solamente cosas puras, santas, sacrosantas, etc. Obviamente hoy en día podemos encontrar azul ultramarino en todas las paletas de colores y hoy en día ninguno. Igual hoy en día hay pigmentos que son mucho más caros que otros. No es como que todos cuesten lo mismo, no todos los colores cuestan lo mismo. ¿Y eso por qué? De ¿Solo marketing? ¿O... no, es porque efectivamente hay pigmentos que cuesta más conseguir. Todavía hay pigmentos que cuesta más conseguir a pesar de la tecnología que tenemos. Ah. Otro, no sé si estás viendo Sí, estoy viendo la- tu... Ah, esa es la Virgen, pues, se ve como la Virgen. Se ve santa, pero santísimo. este es el famoso azul ultramar y que me gustaría que aprovechando que tengo la imagen puesta, tú me contaras más o menos de parte química del azul ultramar. Ya, pues. Mira, el azul ultramar, como tú bien dijiste, se saca del lápiz lazuli. Déjame buscar mi... Químicamente, lo que le da al lapislázuli azul son los aluminosilicatos de sodio y calcio,
El lapislázuli está compuesto principalmente por la azurita, que es un mineral mezclado con otros minerales, pero principalmente la lazurita es lo que le da el color azul fuerte. La composición química de la lazurita es de sodio, aluminio, silicio, oxígeno y azufre. Y el color de la lazurita, dependiendo de las proporciones entre sodio y azufre, puede variar de distintos tonos de azul, desde el azul claro, oscuro, violeta y medio verdoso. Se descubrió una versión artificial del pigmento también, por error, en las paredes de los hornos de cal. Y también los tectosilicatos, que son el grupo a los que pertenecen estos aluminosilicatos de sodio y calcio, pueden absorber micotoxinas y se usan a veces para fines médicos. Maravilloso. Oye, en todo caso, bueno, esto ya es Renacimiento. Este paño también está pintado con azul ultramar y se dice que el artista dejó en la bancarrota a su familia tratando de pintar sus cuadros con el famoso azul ultramar, porque en esta época todavía era caro. Este es el famosísimo cuadro La niña del aro de perla, Ya, que sí. vemos. Ese es el que... ella no es la Virgen. No, esta no Ya. es la... Estaba pensando en ese Esto, cuando te pregunté. esto es medieval, medioevo, donde solamente se reservaba a la Virgen. Esto ya es Renacimiento, donde se ocupa, sigue siendo carísimo, pero los artistas ya se pueden permitir ocuparlo en otro tipo de contextos. Este, que es el famoso cuadro de Van Gogh, está pintado, que es La noche estrellada, este está pintado con azul cerúleo y azul de Prusia. El azul cerúleo es como por excelencia lo que antiguamente se conocía como el azul del cielo. No es para nada una cosa sacrosanta, ni mucho menos, es un azul mucho más fácil de conseguir, y también está mezclado con el famoso azul de Prusia, que es súper interesante. Esta ola también está pintada con azul de Prusia. ¿Qué es lo interesante? Que obviamente este azul fue descubierto por un químico, pero lo más chistoso de todo es que el químico estaba tratando de encontrar una tonalidad de rojo y sin querer agregaron un componente animal y salió esta tonalidad de azul. Entonces, lo que decías tú a propósito de, de lo que nos estabas contando del azul ultramar, cómo ciertos elementos influyen en el fondo en las tonalidades, acá se fueron al otro extremo. O sea, Claro. cambiaron de todas maneras el color. Este es el famoso azul de Prusia, que es uno de mis favoritos, honestamente, junto con el azul ultramar. Y el último que quería que viéramos es este, que este es mucho más moderno, este es del siglo XX, este es el azul internacional Klein, que fue patentado por un artista que se llama Yves Klein, ¿Puedes que él patentar un color? fabricó, sí, pues hay muchos colores patentados por artistas. De hecho, un artista que se llama Anish Kapoor tiene patentado un tipo de color negro absoluto que se usa en la milicia, que es un color negro que... ¿Venta Black? Algo así. Venta Black, justamente. Ay. Venta Black está patentado también por Anish Kapoor y Oh, muy negro. él es el único artista que tiene permiso para usar ese negro. Para que cachemos. Es un negro absoluto. Bueno, Yves Klein patentó este azul, que es el International Klein Blue, lo que es en el fondo, es súper parecido al azul ultramar, pero tiene un aglutinante de resina sintética tan específico que hace que el pigmento sea mucho, mucho, mucho más vibrante. O sea, incluso verlo en persona llega a molestar un poco la vista por la vibrancia que tiene este color azul. Lo que no pasa con el azul ultramar al venir de un pigmento que en el fondo es sacado de manera de un mineral, que si bien es un elemento inorgánico y todo eso, no tiene como aglutinante la goma arábiga o incluso a veces la miel. Y eso hace que la intensidad del pigmento no sea tan vibrante, es decir, que no sea tan intenso, es un poco más rebajado. En cambio, este azul internacional Klein, al tener este aglutinante de resina sintética, hace que el color vibre mucho. Y a lo mejor ahí también yo creo que y molesta a la vista incluso en persona. Y ahí es lo que hablábamos antes un poquito de cómo los colores también pueden influir en nuestros estados de ánimo. Pues bien, este azul es súper intrigante, pero al mismo tiempo puede llegar a molestar mucho a la vista, puede doler la vista. Que es lo mismo que pasa con el negro que decías tú del Venta El Black, Venta Black. que de hecho Anish Kapoor estuvo acá en Chile el año pasado en el Corp Artes
y efectivamente había una obra que era un círculo en la pared, negro, venta black, y ¿Ya? tú no sabías si era un hoyo en la pared o era pintura. Bueno, De verdad, que estaba ahí así todo el rato, así como, ¿qué es esto? No entiendo. Y como que te daban ganas de ¿de atravesar tu tocarlo? mano, Claro. pero Qué así buena, qué que buena. sí, o sea, obviamente la historia del color azul tiene muchas variantes porque, como les digo, tiene una relación más bien espiritual, casi cósmica, con el ser humano, al representar dos elementos tan importantes como son el cielo y el mar. Entonces tiene un cariño especial en la historia del arte, a diferencia de otros colores más bien terrosos, o los amarillos, etcétera. Yo creo que los azules y la gama de los azules han sido siempre los más preciados por los artistas. Y ese es el caso que les mostré de acá de un par de obras que tenía azul ultramar, azul cerúleo, azul Prusia y el famoso Yves Klein. Me gustó el Lips Klein, muy bonito el azul. Sí, es muy lindo, Verlo en muy lindo. persona, tienes razón, debe Sí, es ser molesto. distinto, o sea, claro. Oye, tengo un poquito de info respecto al azul de Prusia, porque sabes que es un medicamento para intoxicaciones radioactivas. Eso leí. Heavy. Raro, así que déjame mostrarte un poquito. Primero, la química del azul de Prusia. El nombre químico en realidad es el hexacianoferrato de hierro, hexacianoferrato 2 de hierro 3. ¿Por qué 2 y 3? Porque son dos tipos distintos de hierro. Son estados, lo que se conoce como estados de oxidación del hierro distintos. Es el mismo metal, pero con más o menos carga en el átomo. ¿Ya? Perfecto. Como tú bien dijiste, es el primer pigmento artificial como preparado así como en laboratorio, ¿cierto? Y lo preparó Diesbach en 1704. Es bastante antiguo, aunque yo hubiese esperado que hayan tenido pigmentos desde antes, y la gente igual mezcla cosas desde la Edad Media, igual con temas químicos o como sea, Sí, de más, ¿verdad? encontraron, yo hubiese esperado que hayan encontrado pigmentos, así. Me llamó la atención eso. Decepcionados en la humanidad. Sí, terrible. El azul de Prusia tiene la ventaja de que es súper estable. Las uniones de... bueno, este compuesto tiene cianuro, de hecho se utilizan en parte sales de cianuro, pero las uniones entre el cianuro y el hierro son tan fuertes, el compuesto en sí es bastante resistente. Es muy resistente a la luz, por eso se usa también en pintura, si no se degradaría con el tiempo, como pasa con otros pigmentos, me imagino. Y también es resistente a los ácidos, así que tampoco le afecta, por ejemplo, la lluvia ácida. Tampoco es soluble en agua, pues muy poco soluble en agua. Es degradado por bases, como por ejemplo el hidróxido de sodio, la soda cáustica, y en medicina se utiliza para el tratamiento del envenenamiento por metales pesados, entre comillas, radioactivos, por ejemplo el talio y el cesio. Voy a mostrar cómo funciona eso. Hay otro pigmento que quizás tú conozcas, que es el azul de Turnbull. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, Sí, ya. ¿Ese pigmento es o no es lo mismo que el azul de Prusia? Esa es la pregunta de los siglos. o sea, voy a arriesgarme con el no. No es lo mismo. Quiero pensar que el azul de Prusia es único. Es único. Bueno, lo que pasa, en realidad por color no es lo mismo, pero en composición son lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. No sé si has escuchado esos chistes como... Sí, Ya. El azul de Turnbull es exactamente el mismo químico, o sea, hexacionato ferrato de hierro 3, pero por el proceso de fabricación del azul de Turnbull queda con más impurezas, y por eso cambia el tono de azul. Cuando nosotros hablamos del tono, del color del azul de Prusia, nos estamos refiriendo al compuesto puro. De hecho, fue un debate que hubo mucho tiempo. Es famoso el debate dentro en los ramos de química inorgánica, por ejemplo, siempre se menciona el azul de Prusia por lo mismo. Porque normalmente el color suele ser una prueba como de la identidad de un compuesto. Hay compuestos que tienen colores iguales, pero es uno de los marcadores que uno utiliza para diferenciar uno de otro. Entonces, perfecto. finalmente tuvieron que decidir la disputa por rayos X para ver si es que realmente era o no era lo mismo, y claro, era lo mismo. Oye, qué interesante eso de la identidad de los compuestos a través de su color. Oh, es muy entretenido. También puedes cuantificar, por ejemplo, compuestos eh, mediante la cantidad de color que registra tu aparato, o sea, mediante la cantidad de luz, por ejemplo, de cierto color que recibe de vuelta. Y aquí en 3D tengo la estructura cristalina del azul de Prusia. Así se ve el azul de Prusia como a nivel micro. Es algo así. Y ahí entremezclados están átomos de hierro en naranjo, en amarillo están los grupos cianuro,
Fíjense que los cianuros están rodeando los hierros así como súper empaquetados. Sí. Rojos son oxígenos y los blancos son H del agua, porque estas moléculas están siempre hidratadas. A ver. Qué lindo sería pintar esa molécula con azul de Prusia. Con azul de Prusia. Me ocurre. Bueno, ¿y cómo funciona este tema en la medicina? Esto va a ser un asqueroso copy-paste de una página del gobierno, de hecho está ahí abajo, de un gobierno de no sé dónde. Me parece que de Estados Unidos, pero está muy bien explicado. Entonces, ¿de qué se trata? El azul de Prusia, tiene, si se dieron cuenta, tiene hierro en su estructura. Ese hierro puede ser sustituido por otros metales. Entonces, lo que se hace es ingerir azul de Prusia, que es muy estable y atrapa bastante bien a los metales, y ese azul de Prusia va a absorber los metales de talio y cesio, que son eh, residuos radioactivos comunes en intoxicaciones o en envenenamiento con metales radioactivos, y después con el azul de Prusia se va a excretar completamente. Lo que pasaría normalmente es que la persona, al ingerir los metales pesados, estos se depositen en partes del intestino o del hígado o en algunas partes del sistema digestivo. Entonces así se previene esto y se excreta por la vía normal de desechos humanos. Oye, o sea, más encima, este azul de Prusia es salvador de vidas. Es salvador de vida. Por ejemplo, esto es algo extraño que sirve como medicina y puede salvar vidas, pero no el dióxido de cloro. No sé por qué hay tanta gente tomando cloro. No tomen cloro. Es una Ay, pésima idea, weón. es que yo creo que la televisión, es que Demasiada tele. Es que cómo va a salir un weón a decirte que tomes, no sé, Raid, que Fofé es Raid. Te van a decir Fofé es Raid y pero tú vas a... lo tengo entendido que lo echaron del colegio médico, ¿no? ¿No era el doctor Soto el que estaba diciendo lo del cloro? Era uno de los chantos, pero lo inventó un loco alemán. Así como, pero es trucho a cagar el loco, así, si tiene los títulos como inventados. Ay, no, qué mal. No, terrible, todo mal, todo mal. Ya, bueno, ¿cómo sea? Eso con el azul de Prusia. Oye, qué interesante. Como que ahora le tengo más cariño al azul de Más Prusia. cariño al Naná, azul de Prusia. es como noble, salva la vida también. Sí, si alguna vez hay un desastre radioactivo, te puedes salvar tomando azul de Prusia. Ojo, sí, no es conveniente utilizar las tinturas como medicina. No, Así me es. imagino que no, porque también tienen ahí. Sí. ¿Te imagináis yo ahora diciendo tomen un azul de Prusia? Es No, que qué eso loca. mismo, no va a faltar la persona que después cree que se puede Con, chupar el con tubito el de tubo de acuarela o pintura. algo. Sí, no. Oye, me parece que qué interesante. Creo que lo que falta un poquito, lo que nos faltaría un poquito a nosotros también, ahora que esto lo pienso un poco más decantadamente, me hubiese gustado tener en la escuela algún ramo, además de color así como tal, como trabajar con los papelitos de color y todo eso, algún ramo más teórico también donde viésemos más en detenimiento la historia de los pigmentos y su incidencia en los humanos, pero también en ambientes más variados como este, ponte tú. O sea, qué lata no haber cachado hoy antes la historia del azul de Prusia. Colores que más encima uso diariamente el Sí, azul de pues Prusia en la eso, acuarela. Y no claro. saber su historia, tiene su qué saber el tras bambalinas. Mm. Así que no, súper interesante. Oye, muchas gracias por contarnos tanto de los colores y los pigmentos. Muy interesante también. ¿Cómo uno puede aprender a blindarse, entre comillas, frente al color? Así, ¿cómo nos podemos educar al respecto? Me imagino que hay como libros o no sé, Sí, más allá de de hecho, pintar directamente. hay un libro súper lindo que se llama La historia de los colores. Voy a ver si está en alguna librería acá para poder decir la librería. La historia de los... está en busca libre. Se llama Las vidas secretas de los colores. Ah, ya. Ese es un libro que está en busca libre, lo recomiendo enormemente porque cuenta también ahí historias entretenidas de cómo los colores se hicieron famosos, qué colores eran importantes. Encuentro que es como para un lector más amplio, no necesariamente algo tan específico, porque por ejemplo les podría recomendar La interacción del color de Joseph Albers, pero encuentro que es demasiado técnico, como que Ah, eso en ya. verdad es como muy academicista, en cambio esto es más como novelístico. Encuentro Ya, que es más entiendo. entretenido, así que recomiendo mucho La vida secreta del color.
Las vidas secretas del color. Yo lo conocía como la historia del color, pero aquí veo que se ha cambiado el nombre. Pero ese libro lo recomiendo 100%. Bacán. Ya pues lo voy a buscar. Estaría interesante, me gustaría igual, no sé, no tengo nada de talento para pintar como para pintar directamente, pero sí me gustaría aprender al respecto. Así que Sí, o sea, aparte es un buen tema de conversación también, ¿por qué no? creo que a todos les gustan los colores. Sí, además, oye, a mí me ha pasado también en cosas súper así como más cotidianas, que yo creo que saber de un poquito de estas cosas también nos puede servir, por ejemplo, como para hacer nuestros hogares un poco más acogedores, Mm, sí. para poder también entregar regalos con mayor sentido. Hay varias herramientas que se pueden utilizar al momento de querer ocupar los colores en nuestra vida más cotidiana. Incluso yo tenía una profesora que ocupaba súper así, a ciencia cierta, el tema de los colores en su vestimenta. Ah, Ella ya. cuando tenía cosas importantes, o sea, se vestía así con colores púrpura, Ah, amarillo, anaranjado, o sea, ella era la personificación de los colores en sí misma. Así que también por ahí también en la vestimenta podríamos incidir en cómo nos percibe el resto. mm. Qué bacán. Inteligente tu profe. Pues. Sí, Bacán, sí. Oye, cuando estudiaste, ¿qué tal la escuela de artes así? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es, bueno, cómo son los profes? ¿Cómo es el ambiente en general? bueno, la gente, la gente que entra a estudiar arte en general son súper apáticos, Ya. eh, son súper individualistas también. Y esto Ah, ya. es un choque súper impactante porque en esa escuela de arte donde yo estudié está teatro, música y estética. Y las personas de teatro y las personas de música son personas como en el colectivo súper distintas al estudiante típico de arte. Ellos tienen un sentido más de comunidad, más de colectivo, los de teatro siempre trabajan juntos, los de música ensayan juntos, hay mayor compañerismo, en cambio el estudiante de arte siempre está muy solo, esa es la impresión que a mí me queda. También pasa que hay como dos tipos de estudiantes de arte, lamentablemente, y esto se dio mucho, sobre todo cuando yo estudiaba, había muchas, lamentablemente, me carga decir esto, pero había muchas mujeres que si tú les preguntabas por qué estaban estudiando, la respuesta era porque mis papás están forrados en plata, porque no tenía nada más que hacer y porque esto me va a servir después para hacer manualidades. O sea, no había una intención de convertirse después en artistas, era Claro. simplemente porque podían permitirse estudiar a lo mejor una carrera que no tenía mucho futuro laboral porque iban a ser mantenidas después. Eso se daba exclusivamente en mujeres. Y por otra parte estaba el otro común, que eran los artistas que querían ser artistas, pero pues, en general es un personaje súper hipersensible, incomprendido, Ah, el eh, clásico ya. el clásico artista. Pero los profesores en todo caso es lo mismo, los profesores también tienen personalidades súper así como excéntricas algunos, excepto los que hacen ramos teóricos, pero los profesores como de ramos más prácticos había ahí también mucha lucha de ego, Ah, muchas ganas además. de pelear, muchas Oh, encuentro muy envidias, penca eso. sí, súper Parece heavy. transversal a todas las áreas, parece. ¿Eh? Aparentemente sí, por lo menos cuando yo he hablado con mi papá respecto también a la academia, mi papá es profesor de la Universidad de Ya. Chile. Igual todo Se- chaquetero, así, intentando cagarse y todo lo. o sea, también pasan muchas cosas, peleas como mucho egocentrismo también encuentro en todas las disciplinas y qué lamentable, porque también creo que eso deja mal parado como al ambiente de la academia como tal. Sí. Mm. Sobre todo en el arte, que más encima es una cuestión súper elitista hasta el día de hoy, sigue siendo elitista, entonces hace que esté cada vez más lejos de un público más amplio. Entonces, con toda esta lucha de ego, todos estos egocentrismos, de repente eso hace Te que alejas el más arte todavía. sí, Sí. que sea súper inaccesible al resto de las personas. Bueno, Mm. eso en el fondo es como un poco la misión de Carnero de Metal también, po. O sea, como Sí, eso mismo compensar. estaba pensando. Lo has hecho acá, sí. O sea, has llevado buen arte, bastante arte y a un público súper variado igual. He visto niñas y mujeres adultas en tu,
Así como cuando subes como los trabajos que te mandan, de repente igual veo como niñas chicas así en grupo, como Sí, grande, todo bacán, pues qué bueno, sí, esa es la misión, en eso estamos, bacán, en te eso felicito. seguiremos. Gracias. ¿Y cómo es la relación en el mundo artístico entre como alumno-profesor? Entre profesor-alumno, si tenéis que mirarla hacia arriba y mi señor. Por lo general, no. Por lo general la relación es bastante más horizontal. Ya. De hecho, hay muchos profesores con romances con alumnas y alumnos. Se da mucho, 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 De mucho. más. Eh, y también se da mucha relación laboral. Pasaba mucho que los profesores escogían a sus alumnos o alumnas favoritas y también los metían a trabajar con ellos. O sea, de hecho, a mí también me pasó, mi profesora a la cual yo le hacía ayudantía, que falleció hace poquito, artista nacional, Ya. la Civil Brintrup, también ella me acercó a su trabajo, entonces también había una relación mucho más cercana. O sea, era súper posible que tú llegaras a entablar amistad con tus profesores o profesoras. Súper posible. Cosa que no he visto por lo general también en otras áreas. Como que lo veo mucho más en las áreas artísticas. Eso de trabajar inmediatamente juntos, más que pasar como por este proceso más de agachar el moño, de ser como, de mirarlos tan para arriba. Además son jóvenes, varios profesores. Ya. Así que no era tan jerárquica la relación, en ese sentido. Bueno, igual, mejor encuentro que para un ambiente de aprendizaje es mejor eso, a como, no sé, tener, por ejemplo, miedo a preguntar. Al menos en la U he visto muchos profesores que encuentro que ya de sí es un pésimo profesor solo por eso, de que como que inspire miedo a los estudiantes a preguntarle, weá, así, como que todos mis compañeros, nadie les preguntaba, weá, solamente porque sabían que ya lo iba a agarrar para el huevo, lo iba a putear o algo, y quizás ni le respondiera. Así. ¿En serio? Sí, Pero qué pasa bastante. O sea, no sé, en ciencia al menos encuentro que ese tema como del ego de los profes es muy alto. Así. No todos, obviamente, así, he conocido al revés, locos que son, weón, secos, así, y se han hecho de todo, en todos los campos posibles, y no sé, weón, de que le preguntes, ¿tienen alguna idea que pueden hacer? Y igual te tratan como un igual y piensan contigo y te invitan como a reflexionar con ellos, ¿cachai? Te piden tu opinión de repente, no sé, para guardar de sus trabajos, quizás, o lo que sea. Está como esa relación, pero no es el común. buenísimo. Uy, ay, se me había ido a negro la pantalla y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Oye, y eso, po, el otro día caché, estaba escuchando tú, esa es la copucha del arte, una vez que te bajaron el podcast, creo, Sí, estabas haciendo un reel sí. por eso. Estaba justo difamando la academia cuando me censuraron. Pero y ya, y se metió el loco así picado a reportártelo. ¿Qué? Yo creo, no sé, sabes que Instagram funciona de maneras tan extrañas de repente, pero, o sea, a ver, es que me pasan cosas, tengo sentimientos encontrados con la escuela, porque como lugar, espacio físico, yo tengo un profundo cariño a mi facultad. De hecho, mi segunda carrera, que fue el magíster, la hice en la misma facultad. Entonces, hace muchos años ya que estoy ahí. Hace 9 años que estoy yendo al mismo lugar, entonces para mí ya es como una segunda casa. Pero como institución parte de la Universidad Católica, deja mucho que desear. El rector nos mira así como a huevo, o sea, de hecho Campus Oriente simplemente les hace perder plata a la pontificia, y la forma en que generan lucas es con matrimonios, ¿cachai? O sea, me acuerdo que muchas veces que nosotros estábamos esta tarde trabajando en la universidad y nos hacían irnos de los talleres para que la gente de los matrimonios no nos viera ahí todos manchados, ¿cachai? Era como váyanse porque va a empezar el matrimonio. Y tú así como, broma que me estáis echando como ¿En para que serio? nadie me vean, ¿cachai? Entonces, también pasa que lo ocupan simplemente como para hacer carretes masivos del resto de la universidad, de novatos, pero no hay un cuidado real a la facultad. O sea, la facultad está súper mal mantenida, es un monasterio súper antiguo, como con
120 años, si no me equivoco. No sabía eso. Fue monasterio de monjas, después fue Colegio de los Sagrados Corazones. Es patrimonio cultural, pero aún así está súper mal cuidado. Eh, a los trabajadores también los tienen en pésimas condiciones laborales. Entonces hay mucho descuido que uno no ve en otros tipos de campus como San Joaquín o como Lo Contador, que son campus con mucho más poder económico, ¿cachai? Entonces en eso yo como que nunca pierdo la oportunidad ahí como de afilarme. Se lo merece. Sí, po. Y en eso estaba yo cuando me censuraron. Ah, ya entiendo. La censura total, censura total. Oye, ¿qué baja? ¿Y lograron bajártelo? Sí, Cuático, po, cuático. pasa, Sí. pasa más de lo que uno cree. Oye, Cris, te quería comentar una cosa. Dime. ¿Has escuchado hablar de las partículas? De las partículas así como en general, Como de las partículas. Si te digo partículas, ¿en qué piensas? me imagino pequeños trozos de algo. Eso me imagino cuando decís partículas. Moviéndose Ínfimo, así en el espacio. como flotando, como polvito. Ya, sí, es una relativamente buena idea de lo que puede ser una partícula. Te quiero hablar un poco de la teoría del color, pero de la teoría del Ay, color de la física cuántica. fabuloso, ¿Te parece? fabuloso. Sí. Dame un momento. Ya. ¿Estás Quantum viendo la diapositiva? Dynamics. Sí. Terrible. No sé por qué. No salió. Pero sí, Quantum Chromodynamics. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero les quiero contar lo que es el modelo estándar. El modelo estándar es una teoría dentro de la física que pretende explicar las interacciones del universo. Una de esas interacciones es el electromagnetismo que ya vimos, que se transmite mediante la luz. También tenemos, cierto, la gravedad y tenemos dos fuerzas nucleares, que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. ¿Ya? Esto se conoce, esta teoría que explica las fuerzas mediante partículas, se conoce como modelo estándar de las partículas. Y dentro del modelo estándar de las partículas está la cromodinámica cuántica, conocida como teoría QCD, por las siglas en inglés Quantum Chromodynamics, que es la teoría que se encarga de describir las interacciones de la fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza bastante fuerte. Así que quiero que hagamos un experimento mental. ¿Ya? Primero, necesito que me digas qué es la materia. Para ti, ¿qué es la materia? Para mí la materia es de lo que estamos compuestos todos y todo. Ya, ¿y qué propiedades tiene siempre la materia? Así, masa, ¿cierto? Todo tiene un peso, todo lo que sea materia, y todo Sí. lo que sea materia también ocupa cierto espacio en el Ajá. Tiene universo, un tamaño. ¿cierto? Tiene un volumen, claro, tiene un tamaño. Entonces, con esa definición de materialmente, vamos a hacer un zoom a una pila de sal, ¿vale? Perfecto. Si nos acercamos con una lupita, una muy buena lupita, a la pila de sal, vamos a lograr ver los pequeños cubitos de sal, ¿cierto? Siempre hay una estructura más pequeña que podemos descubrir. Si esa estructura la hacemos zoom de nuevo, vamos a ver la red cristalina de ese cubito de sal. ¿Recuerdas delante que te mostré el azul de Brooks y estaban como las Sí, moléculas moviéndose así? Ya. sí. Normalmente los sólidos tienen formas entre comillas parecidas, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de la sal de mesa, tiene una forma muy similar a la de la sal de Prusia, y esto es lo que se conoce como celda unitaria. Esta es como la estructura básica de ese sólido, que sería la sal de mesa, ¿vale? Estas dos representaciones a todo esto son lo mismo, ¿vale? Representan la misma idea, por eso las puse así. Y en este caso también es importante darse cuenta que la sal de mesa está intercaladas cargas negativas con cargas positivas, ¿sí? La sal de Ujú. mesa es neutra, ¿cierto? Si la tocamos no nos da un chispazo de corriente. Entonces siempre las Perfecto. cargas tienen que estar equilibradas. Si seguimos avanzando dentro de la celda unitaria, ¿cierto? Le volvemos a magnificar. eh, Pasa lo siguiente. Cuando nosotros nos acercamos a una de esas bolitas de lejos, solo vemos la forma de la bolita de lejos. Ajá.
¿Por qué pasa eso? Si nos acercamos más, vamos a darnos cuenta que el átomo está en un muy burdo modelo, así no se ven los átomos para nada, pero es una buena forma de tenerlo en mente. Se ven más o menos así. ¿Qué es lo importante de este modelo atómico? Es el modelo atómico que uno siempre ve en la tele o que aparece en internet cuando uno busca el tema. En el centro de mi bolita de átomo tengo el núcleo del átomo. En el núcleo concentro las cargas positivas y la masa. ¿Sí? La Ujú. gran mayoría de la masa del átomo está solo en ese núcleo. Es muy, muy denso. Un núcleo atómico es extremadamente denso. Y alrededor de esa gran masa están girando los electrones. ¿Sí? Y aquí hay dos fuerzas que tienen cabida, ¿cierto? Están orbitando, ¿cierto? Por temas gravitatorios y también por temas de carga, ¿cierto? Cargas positivas y cargas negativas que se están atrayendo. ¿Vale? Vale. Ahora, aquí me surge una duda, porque nosotros conocemos, ¿cierto?, de las cargas eléctricas que los iguales se repelen y los opuestos se atraen, ¿cierto? Los electrones que Mm. están rodeando el núcleo se atraen con los protones porque tienen cargas opuestas. Pero, ¿por qué crees tú que en el núcleo puedo tener entonces tantas cargas positivas juntas? ¿Por qué eso no se separa? ¿Por qué no se repelen? O sea, me imagino que también habrá la misma cantidad de cargas positivas que neutras en el Claro, núcleo. sí, pero ahí no se balancea la carga. Si tú sumas, si a uno le sumas cero, sigue siendo uno. Ujú. Necesitas que sea cero. Necesitas el menos uno. Y ahí hay un problema. Los físicos no sabían por qué pasa eso. ¿Cómo pasa eso? ¿Y cómo pasaba eso? ¿Y cómo pasaba eso? Si le hacemos zoom de nuevo al núcleo, vamos a ver que el núcleo está compuesto de dos cosas. Las cargas positivas, que son los protones, y las cargas neutras, que son los neutrones. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora, nuevamente, si volvemos a hacer zoom a un protón y a un neutrón, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Los protones y neutrones también están compuestos por cosas. Y esas cosas se llaman quarks. Los protones están compuestos de dos quarks arriba y un quark abajo, es solo una denominación, y los neutrones de un quark arriba y dos quarks abajo. ¿Vale? Ujú. Cada tipo de quark tiene una carga eléctrica, por lo que la suma de todas las cargas de los quarks debe dar la carga total de la partícula que estamos viendo. Por ejemplo, si analizamos el protón, que tiene carga positiva más 1, 2 por este menos este me van a dar 1. Y al Perfecto. revés, en el caso del neutrón, si hacemos la suma, nos va a dar 0. Entonces, no tenemos carga eléctrica. ¿Vale? Y ahí, entonces, de esta idea, o sea, de este descubrimiento en realidad, surge el tema de la cromodinámica cuántica, que es la QCD. Y la fuerza nuclear fuerte es lo que cómo se designó a la fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de esos protones y neutrones. Finalmente, también es la fuerza que une el núcleo atómico como en grande. Ujú. Primero les voy a mostrar un poco lo que es el modelo estándar. Esto es, probablemente has visto alguna vez una tabla periódica, ¿verdad? Yes. Colegio, ¿cierto? Ya con todos los elementos. Los físicos tienen su propia tabla periódica, pero en vez de los elementos, que son como de tipos de átomos que hay en el universo, los físicos tienen su tabla de tipos de partículas que hay en el universo. Y dentro de esos tipos de partículas, distinguimos principalmente dos tipos. Un tipo de partícula que es constituyente de materia, por ejemplo, los fermiones, son todas estas de acá. Toda la Ujú. materia que conocemos en el universo, que existe en el universo, hasta donde sabemos ahora, porque igual hay materias, bueno, ignórame, toda la materia está compuesta por estas partes de acá, ¿vale? Todas las fuerzas que tenemos, o se suponen que todas las fuerzas que tenemos, se transmiten mediante estas partículas de acá. Por ejemplo, acá tenemos el fotón, que sería de la carga electromagnética, ¿cierto? Claro. Tenemos el gluón, que es la partícula de la fuerza fuerte, la vamos a analizar. La fuerza débil tiene estos dos gluones. Tenemos el bosón de Higgs, que es lo que le da masa a las partículas. Todo lo que tiene masa tiene cierto peso, tiene cierta debilidad frente a una curvatura de gravedad, es por efecto del bosón de Higgs. Y se supone que tenemos el gravitón. Se supone que también la gravedad, dentro del modelo estándar, debiese estar mediada mediante una partícula muy similar al fotón, muy similar a la luz,
solo que sería de la atracción gravitatoria o de la fuerza gravitatoria, pero eso todavía no se ha descubierto. Lo que sí se ha descubierto son las ondas gravitatorias, y eso es súper bacán, es importante, porque dentro del modelo estándar cada partícula tiene asociado un campo. Entonces, por ejemplo, los fotones tienen asociado el campo electromagnético, los gluones tienen asociados el campo de color, que es de lo que vamos a hablar, y el gravitón tendría asociado el campo gravitacional. Y hace poco sí se descubrieron ondas gravitacionales, por eso también la comunidad científica quedó tan... que no era solamente por el tema de Einstein, sino que si está el campo, si están las ondas, se pudieron ver las ondas, entonces está el campo, entonces puede que haya una partícula. ¿Vale? Algo bacán también del modelo estándar es que han podido predecir con una exactitud así absurda la masa de estas pequeñísimas partículas. Por ejemplo, la masa del bosón W, esta fue la predicción que hicieron ellos. ¿Ya? Fíjate en la cantidad de cifras decimales que tienen sus predicciones también. Y esto es el resultado experimental que obtuvieron. O sea, es casi lo mismo, así calcado. Oye, qué heavy. Y lo mismo para la masa del bosón Z. Me parece que con el descubrimiento ya de estas masas se terminó como de cimentar bien esto como modelo dentro de la física. Y la verdad yo no soy físico, así que igual esto es como la base nomás de todo y no, tampoco puedo andar tanto como me gustaría quizá saber un poco más del tema. A ver. Entonces, veamos cómo es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza con la que se atraen los quarks dentro de los protones y neutrones y se le conoce como fuerza de color. ¿Por qué? Porque nos inventamos una nueva carga. Ya teníamos carga eléctrica y descubrimos que hay otra carga, ¿cierto? Porque descubrimos que estas tres partículas también tienen que estar en un estado neutro. Así como tenemos que tener un positivo y un negativo, entre estas tres, ahora dentro de un protón o un neutrón, también tenemos que ser un neutro. Entonces nos inventamos la carga de color. ¿Y cómo funciona la carga de color? Tenemos colores y al mezclar colores y posibles anticolores formamos color neutro o formamos el blanco, como le dicen a veces. Por ejemplo, dentro de los protones y neutrones siempre vamos a tener mezclas de rojo, azul y verde. Protón, por Ajá. ejemplo, y neutrón. Fíjense que esto es independiente también de la entidad de la partícula. Por ejemplo, en el caso de los neutrones tenemos dos down, dos abajo. En el caso del protón, perdón, en el caso del neutrón, dos down, y en el caso del protón, un down. Y no necesariamente los downs siempre van a ser verdes. Por ejemplo, se pueden intercambiar los colores entre partículas. Lo importante es que la suma de las tres siempre nos dé el color neutro. Y también, para el caso de los gluones, las partículas mediadoras de esta fuerza también tienen color, pero su color está dividido en dos partes. Tienen una cola con color y una cola con anticolor. Y esa suma de color-anticolor también nos da el neutro. Aquí están las posibilidades. Por ejemplo, Qué rojo. lindo. Qué lindo, ¿cierto? Encuentro- Rojo con antirrojo, verde con antiverde, azul con antiazul. ¿Vale? Estas mezclas de colores en total nos da la posibilidad de tener 9 tipos de quarks, si no me equivoco. No recuerdo si eran 8 o 9 tipos de gluones, tipos de partículas que llevan esta fuerza. En el caso del electromagnetismo tenemos uno solo, solamente existe el fotón. Y todos los fotones del universo son, las pelotitas se ven exactamente iguales. En el caso de los gluones, de la fuerza nuclear fuerte, sí hay diferencias y tenemos varios tipos posibles. Ahora lo interesante de esto, y por qué esta fuerza es la fuerza nuclear fuerte, es porque es muy fuerte, es que los gluones también tienen carga de color. Entonces los gluones pueden interactuar entre sí, a diferencia de los fotones. Si nosotros, por ejemplo, prendemos dos linternas cruzadas, los haces de luz solamente se cruzan, no hacen un super rayo láser destructor de planeta. En Ajá. el caso de los gluones, sí pasa eso. El gluón de acá que está llevando fuerza de la interacción, por ejemplo, un quark, siente al gluón que está acá, entre ellos también se intercambian un gluón. Y están así todo el rato, y por eso se forma una masa gigante de gluones y de energía. La mayoría de la masa de las partículas, de los protones y neutrones, viene de esa cantidad de gluones, de esa energía, de esa interacción. No es la masa combinada de los quarks. De hecho, si tú sumas la masa de los quarks, te da bastante menos que la masa del protón. Lo mismo para el neutrón. Perfecto. ¿Vale? Esta teoría tiene un par de cosas lolas. La primera es la libertad sindótica. Eso significa que las partículas no se pueden alejar mucho. A corta distancia las partículas no sienten a la otra que tienen al lado.
pero a medida que se van alejando, es como que tuvieran un elástico, van generando más energía entre ellas, los gluones, cada vez hay más gluones, por lo tanto hay más energía, y llega un momento en que ya no pueden seguirse separando. La libertad sindótica entonces nos dice que la energía de esta interacción, o la fuerza de esta interacción, aumenta con la distancia, a diferencia de, por ejemplo, el electromagnetismo. Si yo separo los imanes, después de cierto momento ya es como que no estuvieran los dos imanes cerca, ¿cierto? Ya no Ujú. se sienten. Lo otro es el confinamiento de color. Debido a esta misma libertad sindótica, no podemos nunca observar en la naturaleza una partícula con color sola. Siempre va a estar formando algo sin color. Por ejemplo, cuando nosotros intentamos separar en experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, este como tubo gigante que Sí, pasa por Suecia y como 4 países más y es súper vacancito, ellos hacen este tipo de cosas. Bombardean protones, por ejemplo, con mucha energía con otros protones e intentan reventarlo. Y nunca han podido ver un quark solo porque, claro, las mismas matemáticas, la teoría nos dicen que a medida que yo voy alejando el quark, voy generando tanta energía entre uno y el otro que llega un momento que tengo suficiente energía para generar materia de forma espontánea. Y termino generando dos partículas. En vez de separar una partícula en dos, genero dos partículas nuevas. Y se forma entre ellos un par partícula-antipartícula y se separa. Eso se conoce como cuerda de gluones. Y finalmente, para responder la pregunta de cómo se mantiene unido el núcleo, entre protones y neutrones se intercambian estas partículas de acá que se conocen como piones, que se están aniquilando entre ellas todo el rato. Pero ese intercambio de partículas es finalmente el que hace que dentro del núcleo atómico podamos tener protones cerca de protones unidos con neutrones. Y ahí también los neutrones ayudan porque sí tienen partículas con color dentro, entonces pueden estabilizar la carga de color. Dentro del núcleo atómico siempre están en pugna la fuerza electromagnética y la carga de color, y la fuerza de color. De hecho, para los átomos que son radioactivos, llega el momento en que a veces el núcleo atómico se separa tanto que ya el protón de acá no siente la carga de color del de acá, pero sí lo siente la fuerza magnética, y ahí se separa el núcleo. Y así de ujú. repente se rompen átomos. Oye, me encantó esto. A mí me gusta mucho este tema de la teoría del color de la quantum chromodynamics. Muy loco. Pero igual no, complicadísimo. O sea, por ejemplo, no entiendo nada del tema matemático del tema. Así hay, bueno, cada partícula tiene un campo asociado y simetrías igual locas. Así. Es muy entretenido. Si cualquier persona quiere buscar más al respecto, se lo recomiendo. Tiene para tardes y tardes de entretención. Fabuloso. Eso sería, po. Oye, estaba muy interesante la conversa. He aprendido caleta. Oh, sí, me ha pasado bien igual. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvo muy lolo, po. Me gustó caleta. No se No, aparecieron. gracias. Sí, Y quería lo mostrar pasé los datos. súper bien y me encanta también que encuentro que tanto el arte como las ciencias son campos que están súper abandonados como para el público general. Así que me Lamentablemente. encanta que hayamos hecho esta colaboración. Me encanta, de todo mi gusto. Oye, antes quiero presentarte a mi gatito. Te voy a mostrar a mi gatito. Ele, se escapó el Michi. ¿Se escapó? Se escapó el Michi. En otro momento te lo muestro. Porque yo amo a los gatos. Yo tenía una gatita, pero se me murió el año Ay, qué pasado. bonito. No. No, sí fue horrible, pero la amo todavía con toda mi alma. Está mi gordito rico. Mira este gordito rico. Mira. ¡Ay, cosa más linda! Tiene botitas, Sí, tiene botita. Le gusta que le haga cariño así como pegándole polmazo. como las guaguas. Sí, como las guavas. Y se pone a llorar cuando no lo toman uno en las mañanas. ¿Y cómo se llama? Electrón. El- Oh, y su hermana se llama positrón. Está Amo, el par partícula. bacán, amo. Ya, Cris, yo creo que ya estamos en la hora. Igual hablamos caleta. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Lo pasé No, súper bien. gracias a ti, lo pasé súper. De ahí Así que me ahí, contáis cuando esté arriba en el canal, cuando esté listo para ya, pues, promocionar. bacán, ¿Ya? bacán. Ya, pues. Voy a estar atento a las copuchas del arte y aprendiendo un poquito igual, ¿vale? Ya, gracias, te Estoy súper. pasaste. Cuídate. Nos Un vemos. abrazo. Chao, Chao. chao.